Buenas noches, jóvenes. Gusto en saludarles. Hoy vamos a ver los principios orientadores de la actividad publicitaria. Hmm. Vamos a tener como objetivo describir con propiedad cada uno de los principios de la actividad publicitaria en Venezuela. Determinar las sanciones aplicables a la actividad publicitaria en Venezuela. Teniendo como contenido el principio de licitud o legalidad, principio de veracidad, situación en el derecho venezolano, situación en el derecho comparado, principio de autenticidad, principio de competencia leal, sanciones, autenticidad, libre competencia a favor del consumidor. Bien. La publicidad en Venezuela actualmente en el país está regulada en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a su vez por el Código de Ética que contempla los siguientes estatutos. En el capítulo 1 de ese código vamos a ver el respeto al individuo, la familia, la religión y las leyes. ¿Qué dice ese artículo 1? Dice que toda expresión publicitaria debe respetar la dignidad del individuo, la integridad del núcleo familiar, el interés nacional, las autoridades constitucionales, las instituciones públicas y privadas, los símbolos nacionales, los forjadores de la nacionalidad y los países que integran la comunidad mundial. La publicidad, en cualquiera de sus expresiones, no debe estimular, favorecer, enaltecer o inducir a ningún tipo de actividad ilegal que lesione la moral y las buenas costumbres, generalmente aceptadas como normas de conducta. Capítulo 2 habla de la honestidad y el decoro. Todo individuo, todo anuncio, perdón, o pieza publicitaria debe respetar la privacidad del individuo y su núcleo familiar. El uso de imágenes de la vida privada, usos y costumbres deben ser tratados con el respeto, decoro y buen gusto necesario. El artículo 4 nos habla de que ningún anuncio puede ofender las condiciones religiosas, políticas o sociales de individuos o grupos, ni lesionar la dignidad de la persona o de la institución familiar. El artículo 5 habla de que los anuncios comerciales de alimentos que por sus características específicas posean un mercado básico infantil deben presentar situaciones de consumo en las que los buenos modales y el buen gusto sirvan de patrones de conducta. El artículo 6 habla que toda pieza publicitaria dirigida a niños y jóvenes deben respetar la ingenuidad infantil, la inexperiencia y el sentimiento de lealtad a los menores. Asimismo, el artículo 7 habla de que ningún aviso debe insinuar al menor que el hecho de no consumir determinado producto lo coloca en situación de inferioridad con respecto a los demás. El artículo 8 nos dice de que ningún aviso puede inducir velada o abiertamente al irrespeto del derecho de propiedad privada consagrada en la Constitución Nacional. El artículo 9 nos dice que la expresión publicitaria no puede conllevar insinuaciones, afirmaciones o sugerencias que sean contrarias a los principios del honor, verdad, moral y nobleza, aceptados generalmente como principios normativos de la sociedad. El artículo 10 dice que todo anuncio o representación publicitaria debe ser realizada teniendo como norte el no vulnerar
la confianza del consumidor a través de conceptos que pueda explotar su falta de conocimiento o experiencia. Así llegamos al capítulo 3 de este mismo código y habla entonces de otro principio fundamental, que es la veracidad, la verdad, ¿verdad? Entonces estamos en el artículo 11 y este nos dice que todo anuncio o pieza publicitaria debe exponer en forma clara, contundente e inequívoca la presentación verídica del producto o servicio anunciado en lo referente a tamaño, precio, uso, beneficio del objeto del consumidor o usuario y que reciba suficiente información o elementos de juicio. El artículo 12 habla que las descripciones, argumentos, comparaciones, promesas y beneficios deben ser completamente comprobables y los no anunciantes a sus agencias publicitarias deben estar en plena capacidad de probar los hechos en los casos en que dicha comprobación sea necesaria ante terceros. El artículo 13 nos dice que los anuncios o piezas publicitarias no deben contener informaciones, situaciones o demostraciones que por omisión, exageraciones o ambigüedades puedan implicar directa o indirectamente situaciones engañosas con respecto a productos, bien o servicios anunciados, tanto en referencia al producto en sí como sus beneficios y promesas al anunciante y a sus competidores. El artículo 14 nos habla de que los anuncios que hagan referencia a investigaciones, estadísticas o encuestas deben estar respaldados por una fuente identificable, responsable y comprobable. El uso de información de datos o cifras de una investigación expresada en forma parcial no debe conducir a conclusiones distorsionadas. El artículo 15 nos dice que los anuncios que se utilicen informaciones científicas o técnicas deberán expresarse en forma clara para el consumidor o usuario. Llegando entonces al capítulo 4 que habla de la violencia o superstición. Y esto es importante porque quizá esto es lo que afea a la publicidad. Créanlo que es así. Fíjense. El artículo 16 dice, ningún anuncio o pieza publicitaria debe incluir el miedo al terror o a la violencia en cualquiera de sus expresiones, ni ningún tipo de superstición. Capítulo 5, que habla de la defensa del lenguaje, que dice que el artículo 17, en toda pieza publicitaria se debe velar por el correcto uso del idioma castellano y por el cuidado de la síntesis. Capítulo 6, la identificación. Aquí está el artículo 18 y 19 que nos dice, todo anuncio debe ser claramente identificable como una pieza publicitaria, independientemente de cuál sea su forma o el medio publicitario empleado para difundir. En cualquier caso, todo tipo de anuncio concebido y redactado en forma de gacetilla, reportaje, artículo, nota periodística o cualquier otra forma que permita su difusión en un medio publicitario a través de un pago de cualquier tipo de persona, entidad o empresa, debe estar claramente identificado como anuncio o publicidad para que se designa del material noticioso, informativo, redaccional del medio y no confunda al consumidor. Hago aquí un paréntesis para decirle lo siguiente, el por qué yo siempre a ustedes les digo que tengan sumo cuidado tanto en la gramática como en la ortografía y su redacción. Siempre en los trabajos se los pido. Es precisamente por esto, porque el día de mañana ustedes como profesionales se tiran a la calle a, a explotar su profesión. Y estas son cosas que lo hacen antiético.
un anuncio publicitario, una pieza publicitaria o una pieza gráfica que goce de errores ortográficos, habla muy mal de ustedes. Esa es la carta aval de presentación de ustedes. ¿De acuerdo? El capítulo 7 habla de la publicidad comparativa. En el artículo 20 se dice que la publicidad comparativa debe respetar los principios establecidos o aceptados por la ética comercial. Debe observar una estricta objetividad en la comparación y su finalidad. Debe ser informar al consumidor sobre las ventajas comprobables del producto, bien o servicio anunciado. El artículo 21 habla de la publicidad comparativa. No debe designar a ningún producto competidor, deformar la imagen de otros productos, marcar o empresas, ni atentar contra el buen nombre o prestigio de terceros. No hacer daño. Capítulo 8 habla de la seguridad y accidentes. Ningún anuncio, artículo 22, ningún anuncio puede insinuar implícita o expresamente la violación de regulaciones sobre la velocidad en carretera, seguridad en el trabajo, el deporte, los viajes y la vida diaria, así como tampoco debe emitir recomendaciones y precauciones para uso del producto. Capítulo 9 habla de el medio ambiente. Ningún anuncio puede estimular directa o indirectamente la contaminación del aire, las aguas, los bosques, el paisaje y los demás recursos naturales, ni contaminación de las ciudades, la extinción de la fauna, la flora o su explotación inadecuada. El artículo 24 se debe evitar el estímulo o la producción de ruido en locales públicos y privados por ser atentatorio contra el bienestar de las personas. El artículo 25 nos dice que la publicidad de productos con empaques desechables y de alto consumo en parques, playas, áreas públicas y abiertas debe incluir cada vez que ello sea posible mensajes y sugerencias de no contaminación y de correcto desecho de envoltorios y contenedores. El artículo 26 nos dice que la publicidad vial o la realizada por medios de afiches, pancartas, carteleras o similares debe respetar el paisaje, no atentar contra la propiedad pública o privada, no obstaculizar la vista de monumentos o sitios de recreo. El principio de legalidad o primacia de la ley es un principio fundamental conforme a lo cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio, entonces las actuaciones de los poderes estarán sometidos a la Constitución y al Estado actual o al imperio de la ley. Se considera que la seguridad jurídica requiere de las actuaciones de los poderes públicos. Estén sometidos al principio de legalidad. El principio se considera a veces como la regla de oro del derecho público y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. En íntima conexión con este principio, las instituciones de la Reserva de Ley obligan a regular la materia concreta con normas que posean rango de ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver con la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son materias verdaderas vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el Poder Ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de los derechos del Poder Legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes. El principio de veracidad.
Este constituye el elemento clave de la reprobación de la publicidad engañosa. 161. Es a partir de él su exigencia de donde surge el concepto de engaño o inducción al error. Este criterio ayuda a dilucidar cuando un mensaje publicitario no respeta la verdad, disculpe, y deforma la realidad de las cosas, convirtiéndose de este modo en uno de los principios más imponentes de la publicidad. Su contenido en el derogado dice que supone una especie de código deontológico de valores al que debe someterse la actividad publicitaria. Respetar la verdad, evitando que se deformen los hechos o se induzca el error, presupuesto que ha sido mantenido en el artículo 4. El principio de la veracidad, una garantía para el consumidor, técnica de protección. Disculpe, si alguien perjudica de un modo especial al engaño publicitario, es el consumidor o usuario, sobre todo desde una perspectiva económica, cosa que no excluye el posible daño a los competidores empresarios, aunque con otro carácter. Y, y lo importante es que van a tomar en cuenta ustedes